Aquí Jack. Antes de empezar con todo esto, una pregunta para quien sea que encuentre esta grabación algún día. Si tuvieras exactamente un minuto para coger 3 cosas de tu casa antes de no volver jamás, ¿qué elegirías? No hablo de fotos ni de recuerdos. Hablo de herramientas, de objetos que marquen la diferencia entre aguantar un día más o no. Piénsalo bien, porque la respuesta define qué tipo de persona eres en realidad. Y puede que en este nuevo mundo esa sea la única definición que importe. Es una pregunta que yo no tuve tiempo de hacerme. Y ahora me doy cuenta de que fue una suerte. Hoy parecía un día cualquiera, uno de esos martes grises de finales de otoño en los que el aire huele a lluvia y a leña húmeda. Me levanté antes del amanecer, como siempre. El generador había hecho su ciclo nocturno sin problemas, y el café goteaba en la cafetera con ese sonido rítmico y familiar que siempre me anclaba a la realidad. Ana ya estaba en el invernadero, revisando los semilleros de invierno. Mark todavía dormía. La radio de la cocina estaba encendida a bajo volumen, como un murmullo de fondo, transmitiendo las noticias locales y el pronóstico del tiempo. Era mi rutina, el pilar sobre el que construía cada jornada, predecible y segura. Todo empezó a torcerse sutilmente, sin estridencias. Entre un anuncio de fertilizantes y una canción country, el locutor leyó un comunicado oficial. Hablaba de un incidente de contención sanitaria en un hospital del centro de la ciudad. Aconsejaban a la población no acudir a urgencias a menos que fuera una situación de vida o muerte. Usaron términos extraños, deliberadamente ambiguos, como protocolo de desvío preventivo. Lo escuché, pero mi mente lo archivó como un problema lejano, el tipo de noticia que olvidas antes de que termine tu primera taza de café. No imaginaba que era la primera gota de una inundación. Fue Ana quien le dio la verdadera importancia. Entró del invernadero con una cesta de tomates de invierno, se detuvo en seco en el umbral de la cocina y me miró. No dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en la radio. El locutor repetía el comunicado, esta vez con un tono un poco más apremiante. Mencionó un segundo hospital cerrando sus puertas al público. Ana dejó la cesta sobre la mesa con un cuidado exagerado, un movimiento lento y deliberado que en ella siempre es señal de una profunda preocupación. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito de alarma. Ambos sabíamos que 2 hospitales no cierran por una simple gripe. Mark bajó a desayunar ajeno a todo. Encendió la tableta para ver sus vídeos, pero la conexión a internet era inestable, casi inexistente. Se quejó, como cualquier adolescente. Le dije que la apagara. Mi tono fue más seco de lo habitual y él me miró extrañado. Fue entonces cuando la radio emitió un nuevo boletín, mucho más corto. Un fragmento de voz, no del locutor habitual, que hablaba de pacientes mostrando una agresividad extrema. La transmisión se cortó con un chirrido de estática y fue reemplazada por música instrumental. El ambiente en la cocina se volvió denso, pesado. Se podía sentir la normalidad resquebrajándose. No hubo una reunión familiar ni una discusión formal. No fue necesario. Llevábamos años preparándonos para un evento disruptivo, como lo llamábamos. Huracanes, colapsos económicos, pandemias. Habíamos ensayado los protocolos una y otra vez. Ana se dirigió sin mediar palabra a la despensa y empezó a hacer un inventario visual rápido, moviendo latas y bolsas selladas al vacío. Yo fui al cuarto de herramientas y desconecté todos los aparatos no esenciales del generador principal para conservar combustible. Mark, al vernos, entendió. Sin que nadie se lo pidiera, fue a comprobar el cerrojo de la puerta trasera y a bajar las persianas metálicas de las ventanas del piso de abajo. El miedo no se manifestaba como pánico, sino como una concentración fría y metódica. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, una coreografía ensayada hasta la saciedad. Mientras Ana aseguraba las reservas de agua y comprobaba las fechas de caducidad de los botiquines, yo me encargaba de la seguridad perimetral. Activé los sensores de movimiento de la valla exterior y revisé la carga de las baterías del sistema de cámaras. No había una amenaza visible, ningún enemigo a las puertas, pero la sensación de urgencia era una presión física en el pecho. Actuábamos por instinto, un instinto entrenado para desconfiar de la calma aparente. Intenté llamar a mi hermano, que vive a unos 50 kilómetros al este. La línea estaba muerta. No daba señal ni comunicaba. Era solo un silencio vacío y absoluto. Probé con el teléfono fijo con el mismo resultado. La red de telefonía móvil también había caído. Ese fue el primer indicio real de que el problema era mucho más grande de lo que la radio insinuaba. El aislamiento ya no era una elección de estilo de vida, se estaba convirtiendo en una condición impuesta. La casa, nuestra fortaleza, de repente se sentía como una isla en medio de un océano invisible y amenazante. Y la marea estaba subiendo. Mark subió al tejado para orientar mejor la antena de radio de onda corta. Desde allí arriba, me dijo después, la carretera principal parecía extrañamente vacía para una mañana de martes. No había el flujo constante de coches y camiones que formaba parte del paisaje sonoro habitual.
Solo un par de vehículos detenidos en el arcén, en ángulos extraños, como si sus conductores los hubieran abandonado de repente. No había humo, ni fuego, ni señales de un accidente. Solo esa quietud antinatural, una pintura de desolación que no encajaba con la lógica del mundo que conocíamos. A mediodía, la radio local enmudeció por completo. Encontramos una emisora estatal que seguía transmitiendo, pero el mensaje era un bucle monótono y grabado. Permanezcan en sus hogares. Cierren puertas y ventanas. No intenten contactar con los servicios de emergencia a menos que sea imprescindible. Esperen nuevas instrucciones. La voz era neutra, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Ya no intentaban disimular. Era una orden directa, una admisión implícita de que las autoridades estaban sobrepasadas y que a partir de ese momento cada uno estaba por su cuenta. La ayuda no iba a llegar. Pasamos la tarde reforzando la casa. No por pánico, sino siguiendo la lista de tareas del protocolo. Sellamos las posibles rendijas en los marcos de las ventanas con cinta aislante industrial. Colocamos tablas de madera en la base de las puertas exteriores, creando una barrera adicional. No era por la amenaza actual, que aún era abstracta, sino por lo que pudiera venir después. En un mundo sin reglas, la desesperación de los demás se convierte en el mayor peligro. La gente buena toma decisiones terribles cuando sus hijos tienen hambre, y nosotros no estábamos dispuestos a ser la despensa de nadie. La atmósfera dentro de la casa era de una tensión silenciosa. Nos movíamos con eficiencia, hablando solo lo necesario. ¿Me pasas el taladro? Comprueba la presión de la bomba de agua. La normalidad se había evaporado, reemplazada por una concentración absoluta en la tarea presente. Ana preparó una comida fría a base de conservas y pan de larga duración. Comimos en la cocina, con las persianas bajadas, escuchando el silencio que llegaba del exterior. Era un silencio denso, diferente a la paz del campo. Era un silencio de ausencia, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo terrible. Al anochecer, la electricidad de la red general falló. Nuestro generador se activó automáticamente, llenando la casa con su zumbido sordo y tranquilizador. Para nosotros era el sonido de la independencia, de la supervivencia. Pero esa noche también sonaba como un faro en la oscuridad, un anuncio de que aquí había recursos, luz y calor. Decidí apagar todas las luces que daban al exterior y cubrir las pocas ventanas que no tenían persianas metálicas con mantas gruesas. No quería que nuestra casa se convirtiera en un punto de referencia para los desesperados o los peligrosos. Mientras aseguraba la última manta en la ventana del desván, vi algo. Una luz solitaria, un coche moviéndose erráticamente por la carretera del valle. No iba rápido, sino a tirones, como si el conductor no tuviera claro su destino. En un momento dado se desvió bruscamente y se estrelló contra un árbol. Las luces delanteras quedaron encendidas, iluminando un trozo de bosque como un escenario macabro. No vi a nadie salir del vehículo. La puerta no se abrió. Las luces simplemente se quedaron allí, dos ojos fijos en la oscuridad, un monumento silencioso a un viaje interrumpido. Decidí establecer turnos de guardia. Yo tomaría el primero, hasta las 2 de la madrugada. Ana me relevaría hasta el amanecer. Mark dormiría. Necesitábamos que estuviera descansado. Me senté en el salón, en mi viejo sillón de cuero, con la escopeta de calibre 12 apoyada en las rodillas. No por esperar un ataque inminente, sino porque su peso era reconfortante, un ancla de acero y madera en un mar de incertidumbre. Las cámaras de seguridad mostraban el perímetro en monitores de bajo consumo. Todo estaba quieto. El coche accidentado seguía allí, con las luces encendidas, la única señal de vida en un mundo que se estaba muriendo. El sonido era lo más desconcertante, o más bien, la falta de él. Estaba acostumbrado a los ruidos nocturnos del campo, el ulular de una lechuza, el ladrido lejano de un perro, el crujido de las ramas por algún animal. Pero esa noche no había nada, un silencio absoluto, como si toda la fauna local hubiera desaparecido o se hubiera escondido, sabiendo instintivamente que algo andaba terriblemente mal. Era una quietud que erizaba la piel, una ausencia que gritaba peligro. El mundo se había vuelto mudo, y yo no sabía si era el preludio de la paz o de una carnicería. Durante mi guardia, revisé mentalmente nuestro inventario. Comida para 6 meses, si racionábamos estrictamente. Agua potable para 1 año, gracias al pozo y al sistema de purificación. Combustible para el generador para unas 8 semanas, si lo usábamos con moderación. Munición, suficiente para un asedio corto, pero no para una guerra prolongada. Teníamos semillas, herramientas, conocimientos. En teoría, éramos una unidad autosuficiente, pero ninguna preparación te entrena para la presión psicológica del aislamiento total, para la duda que se arrastra en las horas muertas de la noche. Cerca de la 1 de la madrugada, vi movimiento en una de las cámaras del linde este del bosque. No era claro, solo una distorsión en la imagen térmica,
una mancha de calor donde no debería haberla. Podría haber sido un ciervo, un jabalí, pero no se movía como un animal. Se desplazaba lentamente, de forma torpe, casi arrastrándose. La figura se detuvo detrás de un grupo de árboles, fuera del alcance directo de la cámara. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón martilleando contra mis costillas. La mancha de calor no se movió más, simplemente se quedó allí, esperando en la oscuridad. No desperté a Ana. No había una amenaza clara y necesitaba que descansara, pero la tensión en mi cuerpo se duplicó. Cada crujido de la casa, cada zumbido del generador me parecía un presagio. Sostuve la escopeta con más fuerza, mis nudillos blancos por la presión. La sensación de ser observado era abrumadora. Ya no éramos solo una familia en su casa, éramos los ocupantes de una fortaleza sitiada por un enemigo invisible y desconocido. La primera noche del nuevo mundo había comenzado, y la única certeza era que el amanecer, si llegaba, no traería de vuelta el mundo que habíamos perdido. Cuando Ana me relevó, le mencioné la anomalía térmica. Ella asintió con el rostro serio y cansado. No hizo preguntas innecesarias. Se sentó en el mismo sillón cogiendo el rifle de cerrojo que prefería por su precisión a larga distancia. Intercambiamos un par de palabras en susurros sobre el estado del generador, sobre si Mark había dormido bien. Era nuestra forma de mantener la cordura, aferrándonos a los pequeños detalles prácticos para no pensar en el panorama general, en la enormidad de lo que estaba sucediendo. Me fui a la cama, pero el sueño era ligero, lleno de imágenes de sombras moviéndose entre los árboles. Vídeo diario, día 2. Me desperté con una sensación de irrealidad. Por un momento, al abrir los ojos, esperé que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el zumbido del generador y la oscuridad que se filtraba bajo la puerta me devolvieron a la cruda verdad. El mundo de ayer ya no existía. Bajé a la cocina y encontré a Ana junto a la radio de onda corta, intentando sintonizar alguna señal coherente entre un mar de estática. Mark estaba sentado a la mesa, limpiando metódicamente su rifle del calibre 22, una tarea que le había enseñado a hacer con los ojos cerrados. Su concentración era admirable, una forma de mantener el miedo a raya. El coche accidentado seguía en el mismo sitio, pero sus luces se habían apagado. La batería debía de haberse agotado. La quietud exterior era total. Decidí que era necesario hacer una comprobación física del perímetro, pero no a la ligera. Me puse ropa de trabajo resistente y unas botas gruesas. Ana insistió en que llevara el chaleco antibalas ligero que guardábamos para emergencias. No protesté. La sensación de seguridad, aunque fuera una ilusión, era un recurso valioso. Antes de salir, acordamos un protocolo de comunicación. 3 toques en la puerta para volver a entrar. Cualquier otra cosa sería considerada una amenaza. Salir al exterior fue como entrar en otra dimensión. El aire era el mismo, pero se sentía diferente, cargado de una tensión palpable. Caminé pegado a la pared de la casa, usando los ángulos muertos como cobertura hasta llegar a la primera sección de la valla. Todo parecía en orden. No había brechas, ni señales de que alguien hubiera intentado forzarla. La hierba estaba húmeda por el rocío, y no vi huellas que no fueran las mías. Me movía despacio con la escopeta lista, escudriñando cada sombra, cada matorral. La sensación de vulnerabilidad era inmensa, a pesar de estar a pocos metros de la seguridad de mi hogar. Cuando llegué al linde este del bosque, donde la cámara había detectado la anomalía térmica, encontré algo. No eran huellas claras, la hojarasca lo impedía. Era una rama gruesa, de un roble, rota a baja altura. No estaba desgajada por el viento, sino partida limpiamente, como si algo muy pesado se hubiera apoyado o hubiera chocado contra ella. La rotura era reciente. La madera interior todavía estaba pálida y húmeda. Algo o alguien había estado allí. La confirmación física, por pequeña que fuera, envió un escalofrío por mi espalda. No era mi imaginación. Había algo ahí fuera. Regresé a la casa sin más incidentes. Los 3 toques en la puerta y el sonido del cerrojo al abrirse fueron el mayor alivio que había sentido en mucho tiempo. Les conté lo de la rama rota. Nadie dijo nada, pero la noticia se instaló entre nosotros, añadiendo otra capa de gravedad a la situación. Decidimos que todas las salidas, sin excepción, se harían en parejas a partir de ahora. Uno vigilaría mientras el otro trabajaba. La soledad era un lujo que ya no podíamos permitirnos. La supervivencia, nos dimos cuenta, iba a depender tanto de la confianza mutua como de los muros que nos rodeaban. Dedicamos el resto del día a organizar el interior de la casa para un confinamiento a largo plazo. Convertimos una de las habitaciones de invitados en un almacén secundario, moviendo allí parte de la comida y el agua para no tener todos los recursos en un solo lugar. Si una parte de la casa quedaba comprometida, no lo perderíamos todo.
Mark, que es bueno con la electrónica, empezó a trabajar en un sistema de respaldo para las cámaras, alimentado por baterías independientes por si el generador principal fallaba o teníamos que apagarlo para ahorrar combustible o evitar ser detectados. La comida se convirtió en un ritual práctico, desprovisto de placer. Alubias enlatadas, arroz y carne deshidratada, alimentos funcionales, combustible para el cuerpo. Comíamos en silencio, escuchando la estática de la radio de onda corta. Ana logró captar fragmentos de transmisiones militares. Eran mensajes en código incomprensibles para nosotros, pero confirmaban que todavía había una estructura de mando en alguna parte, luchando por mantener el control. Era un pensamiento extrañamente reconfortante y a la vez aterrador. Significaba que había una guerra en marcha, y nosotros ni siquiera sabíamos quién era el enemigo. Por la tarde, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de la noche anterior, vi de nuevo la figura. Esta vez, en una cámara diferente, más cerca de la casa. La calidad era granulada, pero se distinguía una forma humanoide. Se movía con una lentitud antinatural, con una especie de espasmo en su caminar. No parecía estar explorando ni buscando un punto débil en nuestras defensas. Simplemente vagaba sin propósito aparente. Verlo moverse, aunque fuera en una pantalla, me provocó una reacción visceral, un rechazo profundo a nivel instintivo. Aquello no era un merodeador, era otra cosa. Decidí no enseñarles la nueva grabación a Ana y Mark. Ya tenían suficiente presión. Era mi carga, como líder de esta pequeña unidad de supervivencia. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente. La forma en que arrastraba una pierna, la inclinación extraña de su cabeza. No había nada en su lenguaje corporal que indicara conciencia o intención. Era como una marioneta con los hilos rotos, movida por una fuerza desconocida. Y estaba ahí fuera, en nuestro bosque. La amenaza abstracta estaba empezando a tomar una forma concreta y grotesca. Esa noche, durante mi guardia, volví a sentir que me observaban. Pero esta vez fue diferente. No era la sensación vaga de la noche anterior. Era una certeza fría y afilada. Me asomé con mucho cuidado por una rendija de las persianas del salón, usando unos prismáticos de visión nocturna. Y entonces lo vi. Estaba de pie junto a la valla, a unos 100 metros de la casa. Era una figura solitaria, inmóvil. No intentaba esconderse. Simplemente estaba allí, mirando hacia la casa. No podía distinguir sus rasgos, pero su silueta recortada contra el fondo más oscuro del bosque era inconfundible. Me quedé helado. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Mi primer impulso fue coger la escopeta y disparar, pero me contuve. No sabía si había más. No sabía qué eran ni cómo reaccionarían. Disparar podría atraer a otros. Podría desvelar nuestra posición a cualquiera que estuviera escuchando. Así que me quedé allí, inmóvil como él, en un duelo silencioso de miradas en la oscuridad. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Luego, tan lentamente como había aparecido, se dio la vuelta y se perdió de nuevo en la negrura del bosque. La amenaza ya no estaba a las puertas, estaba llamando. Video diario, día 3. El tercer día amaneció con una lluvia fina y constante que envolvía la casa en una cortina gris. El mundo exterior parecía borroso, sus contornos suavizados por el agua. La lluvia trajo consigo un frío húmedo que se colaba por debajo de las puertas y nos obligó a encender la calefacción durante 1 hora. Un gasto de combustible que me dolió registrar en el diario de suministro. La figura de la noche anterior no había vuelto a aparecer en las cámaras, pero su presencia seguía flotando en el aire, como el olor a ozono después de un rayo. La seguridad que sentíamos dentro de estos muros se había agrietado. Decidimos que era hora de activar la siguiente fase de nuestro protocolo de defensa, el aislamiento acústico. Pasamos la mañana colgando mantas pesadas y paneles de espuma que teníamos almacenados en todas las paredes que daban al exterior. El objetivo era doble: amortiguar cualquier ruido que hiciéramos y que pudiera delatar nuestra presencia, y también silenciar los posibles sonidos del exterior que pudieran afectar a nuestra moral. No quería que escucháramos gritos si es que llegaban. El silencio autoimpuesto era una herramienta, una forma de controlar nuestro entorno inmediato en un mundo que se había vuelto incontrolable. Mark tuvo una idea brillante mientras trabajábamos. Propuso crear una zona de engaño en el extremo norte de la propiedad, lejos de la casa principal. Usando un viejo reproductor de música a pilas y un altavoz resistente al agua, podíamos emitir sonidos intermitentes, música, voces grabadas, ruidos de herramientas, para atraer la atención hacia allí. Si había merodeadores, humanos o de otro tipo, investigarían esa zona primero, dándonos tiempo para reaccionar y una idea de su número y comportamiento sin exponernos directamente. Era un plan arriesgado, pero la defensa pasiva ya no parecía suficiente. Mientras Mark preparaba su dispositivo, Ana y yo hicimos un inventario exhaustivo de nuestras provisiones médicas. Lo separamos todo sobre la mesa de la cocina. Vendajes, antisépticos, analgésicos, antibióticos, suturas. Comprobamos cada fecha de caducidad, cada sello de esterilidad.
Ana, que había hecho varios cursos de primeros auxilios avanzados, nos dio un repaso rápido de los procedimientos de emergencia, cómo aplicar un torniquete, cómo tratar una herida de bala, cómo identificar los signos de una infección. La conversación era clínica, directa pero bajo la superficie. Ambos sabíamos de lo que estábamos hablando realmente, de la posibilidad de sufrir heridas graves sin acceso a un hospital. La tensión constante empezaba a hacer mella en nosotros de formas sutiles. Noté que Ana se frotaba las sienes con frecuencia, un signo de sus migrañas por estrés. Mark estaba más callado de lo normal, con la mirada perdida a veces. Yo sentía un dolor sordo en los músculos de los hombros y el cuello, como si llevara un peso invisible. Nos esforzábamos por mantener una fachada de normalidad, por seguir con las tareas, pero el desgaste psicológico era una corriente subterránea que nos erosionaba lentamente. La verdadera batalla no se libraba solo en el perímetro, sino también dentro de nuestras cabezas. Por la tarde la lluvia amainó. Desde la ventana del desván vi algo que me heló la sangre. Un grupo de pájaros, cuervos sobre todo, sobrevolaba en círculos una zona del bosque a 1 kilómetro de distancia. No era un comportamiento normal. Se lanzaban en picado, graznando con furia, y volvían a ascender como si estuvieran atacando algo en el suelo. Algo grande. Era una señal inequívoca de que había un cadáver allí abajo, o varios. Los animales, a diferencia de nosotros, no se engañaban con falsas esperanzas. Sabían que el ciclo de la vida y la muerte se había acelerado brutalmente. Esa noche activamos el dispositivo de engaño de Mark. Un fragmento de un viejo programa de radio sobre carpintería, con el sonido de una sierra y martillazos, se emitió durante 5 minutos cada hora. Observamos los monitores con una expectación febril. Durante las primeras horas no pasó nada. Luego, justo después de medianoche, una de las cámaras térmicas del norte detectó movimiento. No una, sino 3 figuras. Se movían lentamente atraídas por el sonido, caminando con la misma torpeza que la figura que había visto la noche anterior. Se congregaron cerca del altavoz, desconcertadas por la ausencia de una fuente visible. Verlas juntas confirmó mis peores temores. No eran supervivientes, no eran merodeadores. Se movían de forma coordinada pero sin inteligencia, como un enjambre. No interactuaban entre sí, simplemente se quedaban allí, 3 siluetas fantasmales bajo la lluvia que había vuelto a empezar, reaccionando a un estímulo básico. Apagamos el sonido y después de unos minutos de confusión aparente, las figuras se dispersaron lentamente, volviendo a perderse en la oscuridad. El experimento había sido un éxito, pero la información que nos proporcionó era aterradora. Estaban ahí fuera, y eran más de uno. Mi turno de guardia fue una tortura. Cada sombra que el viento movía me parecía una de esas figuras. El sonido de la lluvia en el tejado enmascaraba cualquier otro ruido, dejándome medio sordo y ciego a lo que pudiera estar acechando ahí fuera. La escopeta en mis manos se sentía a la vez poderosa e inútil. ¿De qué servía un arma contra un enemigo que no parecía tener miedo, que no razonaba, que simplemente existía? La guerra que imaginábamos contra saqueadores o un gobierno opresor se había convertido en algo mucho más primario y existencial. Luchábamos contra una plaga. Antes de que terminara mi turno, logré sintonizar una transmisión en la radio de onda corta. Era una voz de mujer, hablando en español, muy débil y llena de estática. Parecía estar leyendo una lista de nombres. Nombres de personas, seguidos de la palabra seguro o desaparecido. Era un intento desesperado de crear una red de información, de conectar a los supervivientes. Escuché durante casi media hora, con el corazón en un puño, esperando oír algún nombre conocido. Alguna señal de que el mundo más allá de nuestra valla seguía poblado por gente como nosotros. La voz se desvaneció antes de que pudiera obtener respuestas, dejándome con un profundo sentimiento de pérdida y soledad. El amanecer del cuarto día trajo consigo una falsa sensación de paz. La lluvia había cesado y un sol pálido intentaba abrirse paso entre las nubes. Le conté a Anna lo de la transmisión en español. Vimos un destello de algo parecido a la esperanza en los ojos del otro, una emoción que casi habíamos olvidado. La idea de que había más gente ahí fuera, organizándose, luchando, era como un trago de agua en el desierto. Pero la esperanza es un arma de doble filo. También nos recordó la magnitud de nuestra soledad, lo frágil que era nuestra pequeña isla de orden en un océano de caos. Decidimos no mencionárselo a Mark. No queríamos darle esperanzas que pudieran romperse fácilmente. Dedicamos la mañana a una tarea que habíamos estado posponiendo, el racionamiento estricto. No bastaba con tener provisiones, debíamos administrarlas con una disciplina militar. Ana, con su mente metódica, elaboró un plan de comidas detallado para las próximas 4 semanas. Cada caloría, cada gramo de proteína estaba contado. El agua del pozo la usaríamos solo para beber y cocinar. Para la higiene personal y la limpieza, empezaríamos a utilizar el agua de lluvia que recogíamos en los grandes depósitos del tejado.
Eran pequeños sacrificios, pero en una situación de asedio, la logística es la línea que separa la supervivencia del fracaso. Cada gota de combustible, cada lata de comida, era una hora más de vida. Mark continuó mejorando nuestras defensas. Habiendo visto la eficacia del dispositivo de sonido, decidió llevarlo un paso más allá. Pasó horas en el taller, rescatando viejos cables y latas de conservas vacías. Su plan era crear un sistema de alarma perimetral de baja tecnología, una red de sedal tenso atado a ristras de latas, colocadas en los puntos ciegos de las cámaras. Si algo tropezaba, el ruido nos alertaría. Era un sistema primitivo, casi infantil, pero brillante en su simplicidad. No dependía de la electricidad y nos daría un aviso tangible, un sonido real en un mundo dominado por sombras en un monitor. Verlo trabajar con tanta concentración me llenaba de un orgullo doloroso. La fatiga empezaba a ser un enemigo tan real como las figuras del exterior. Las noches de sueño interrumpido y la vigilancia constante nos dejaban con los nervios a flor de piel. Durante el día nos movíamos como autómatas, cumpliendo nuestras tareas, pero por la noche, en la quietud de la guardia, el agotamiento abría la puerta a los peores pensamientos. Empecé a tener pesadillas recurrentes, fragmentos de recuerdos distorsionados en los que mi familia intentaba entrar en la casa y yo no podía abrir la puerta. Me despertaba con el sudor empapando la camiseta y el corazón desbocado, tardando varios minutos en recordar dónde estaba y que el peligro estaba fuera, no dentro. Esa tarde, mientras Ana y yo estábamos en el invernacoladero reforzando los cristales con paneles de policarbonato, vimos un grupo más grande. Eran quizás 7 u 8 de ellos. Aparecieron en la colina al oeste, moviéndose en una línea desordenada. No se dirigían hacia nosotros, simplemente cruzaban el paisaje, ajenos a nuestra presencia, como un rebaño migratorio sin destino. Uno de ellos tropezó y cayó, y los demás ni siquiera se giraron. Siguieron su camino con esa misma lentitud implacable. El que había caído tardó casi un minuto en volver a ponerse en pie, con una torpeza inhumana, y reanudar la marcha. La visión de su indiferencia colectiva era profundamente perturbadora. La noche del cuarto día fue silenciosa, demasiado silenciosa. El sistema de alarma de latas de Mark estaba instalado, y cada soplo de viento nos hacía sobresaltar, esperando escuchar su repiqueteo metálico. Pero no sonaron. Las cámaras no mostraron nada fuera de lo normal. El grupo que habíamos visto por la tarde había desaparecido en el horizonte. Esta calma era casi más enervante que la amenaza directa. La ausencia de actividad nos hacía preguntarnos qué estaban haciendo, dónde estaban, si se estaban agrupando en alguna parte. La incertidumbre era un veneno que se filtraba en nuestros pensamientos, alimentando la paranoia. Era la calma antes de la tormenta. Video diario, día 5. Establecimos una nueva rutina matutina. Justo después del amanecer, los 3 nos reuníamos en la cocina. No lo llamábamos una reunión, pero lo era. Repasábamos los registros de la noche, consumo del generador, lecturas de las cámaras, cualquier anomalía observada. Luego, asignábamos las tareas del día. Ana se encargaba del inventario y el procesamiento de alimentos, Mark de la tecnología y el mantenimiento, y yo de la seguridad y las reparaciones estructurales. Esta rutina nos daba un propósito, una sensación de control. Nos convertimos en una tripulación que mantenía su barco a flote en medio de una tempestad interminable, y cada tarea completada era una pequeña victoria contra el caos. El aislamiento estaba cambiando nuestra percepción del tiempo. Los días empezaban a fundirse unos con otros, marcados solo por el ciclo del sol y nuestros turnos de guardia. Las conversaciones personales se volvieron escasas, reemplazadas por comunicaciones prácticas. ¿Has revisado el filtro de la bomba? ¿Quedan suficientes pilas de litio? Era como si la parte de nosotros, que se permitía el lujo de sentir y charlar, se hubiera puesto en hibernación conservando energía para lo esencial. A veces veía a Ana mirando por una rendija de las persianas, con la mirada perdida, y me preguntaba en qué estaría pensando, qué recuerdos estaría visitando en silencio. Mark encontró una forma de reforzar nuestra conexión con el mundo exterior. Usando una vieja radio de coche y una antena improvisada, logró crear un escáner de frecuencias de banda ancha. No podíamos transmitir, pero podíamos escuchar. La mayor parte del tiempo solo captaba estática, pero de vez en cuando atrapaba fragmentos. Una comunicación de la policía de un estado vecino hablando de zonas de exclusión. Un piloto de avioneta describiendo carreteras colapsadas por vehículos abandonados. Un radioaficionado solitario preguntando si había alguien ahí fuera. Eran piezas de un rompecabezas aterrador, y cada pieza confirmaba que el colapso era total y generalizado. Decidí que era el momento de hacer algo que había evitado. Un inventario completo de nuestras armas y municiones. Lo extendí todo sobre una manta en el suelo del sótano. La escopeta de calibre 12, 2 rifles de caza, una pistola de 9 mm y el rifle pequeño de Mark. Conté cada cartucho, cada bala. Teníamos una cantidad respetable, fruto de años de preparación,
pero al verla allí, dispuesta sobre la lona, me pareció ridículamente escasa, suficiente para defender la casa de unos pocos asaltantes. Pero, ¿y si venían docenas? ¿Cientos? La munición, me di cuenta, era un recurso no renovable. Cada disparo debía tener un propósito. Cada bala debía ser la última opción. Esa noche, el sistema de latas de Mark sonó por primera vez. Fue un tintineo breve y seco en el sector noroeste. Nos quedamos petrificados escuchando. El sonido no se repitió. Apunté la cámara térmica de largo alcance hacia la zona. No se veía nada. Esperamos durante casi una hora en un silencio absoluto, conteniendo la respiración a cada instante. No hubo más movimiento. Pudo haber sido un animal, un mapache o una zarigüeya, que había aprendido a evitar los sensores de movimiento pero no el sedal. O pudo haber sido algo más, probando nuestras defensas, aprendiendo. Esa pequeña duda fue suficiente para mantenernos despiertos el resto de la noche. Me di cuenta de que había empezado a pensar en la casa no como un hogar, sino como un personaje más en esta historia, un organismo vivo que nos protegía. Conocía cada uno de sus sonidos, el crujido de la madera al dilatarse, el zumbido de las tuberías, el ronroneo del generador. Cualquier sonido nuevo, cualquier vibración extraña, me ponía en alerta máxima. La casa era nuestra armadura, nuestro caparazón. Pero como cualquier armadura, sabía que tenía puntos débiles, fisuras que el enemigo podría encontrar y explotar. Mi trabajo era encontrar esas debilidades antes de que lo hicieran ellos. La supervivencia se había convertido en un diálogo constante entre el hombre y la estructura. Vídeo diario. Día 7, una semana. Había pasado una semana desde que el mundo se detuvo. Lo marqué en el calendario de la cocina con una X roja, no como una celebración, sino como un hito sombrío. 7 días de confinamiento, de vigilancia, de miedo latente. Empezábamos a adaptarnos a este nuevo ritmo, a esta existencia reducida a lo esencial. La normalidad anterior se sentía ya como un sueño lejano, una vida que le había pertenecido a otra persona. A veces me sorprendía a mí mismo esperando oír el timbre del teléfono o el coche del cartero, y la vuelta a la realidad era como un golpe físico, un recordatorio de todo lo que habíamos perdido para siempre. Ese mediodía, mientras almorzábamos en silencio, lo oímos. Un sonido nítido y solitario que rompió la quietud del valle. Un disparo. Venía de lejos, del sur, quizás a un par de kilómetros. No fue una ráfaga, ni un tiroteo. Un único disparo de rifle. Instintivamente nos agachamos, aunque el peligro no era para nosotros. Permanecimos en silencio, escuchando. No hubo gritos, ni más disparos, ni el sonido de un vehículo huyendo. Solo el eco muriendo entre las colinas y el silencio que vino después, un silencio que ahora parecía mucho más profundo y ominoso. Era otro superviviente, estaba cazando, o acababa de usar su última bala en sí mismo, o en un ser querido. El disparo nos afectó profundamente. Era la primera prueba irrefutable de que no estábamos solos en ese valle. Había al menos otra persona armada ahí fuera, y eso planteaba un millar de preguntas aterradoras. ¿Era amigo o enemigo? ¿Estaba solo o en grupo? ¿Tenía recursos o estaba desesperado? La desesperación, sabía, convertía a los hombres buenos en monstruos mucho más rápido que cualquier virus. Decidimos redoblar la vigilancia en el sector sur. La amenaza ya no era solo la plaga sin mente que vagaba por el bosque. Ahora, la ecuación incluía la variable más impredecible y peligrosa de todas: otros seres humanos. Ana empezó a pasar más tiempo en el invernadero, no solo cuidando las plantas, sino simplemente estando allí. Se convirtió en su santuario, un lugar donde la vida seguía su ciclo natural, ajena al horror del exterior. Plantaba semillas, regaba los brotes, podaba las hojas muertas. Eran tareas que le daban un sentido de propósito, de creación en medio de tanta destrucción. Un día la encontré llorando en silencio mientras trasplantaba unos brotes de lechuga. No dije nada, simplemente me senté a su lado y esperé. Cuando terminó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y siguió trabajando. Ambos sabíamos que la fortaleza no consistía en no romperse, sino en ser capaz de recoger los pedazos y seguir adelante. Esa tarde vimos a uno de ellos de cerca, muy de cerca. Yo estaba en el desván escaneando el perímetro con los prismáticos y Mark estaba abajo, revisando la tensión de los alambres de su sistema de alarma. La figura apareció saliendo del bosque, directamente frente a la casa. Caminaba con la misma lentitud espasmódica, pero esta vez, a la luz del día, los detalles eran terriblemente nítidos. Llevaba los restos de un uniforme de repartidor. Su piel tenía un tono grisáceo ceroso y estaba cubierta de llagas. Una de sus mandíbulas colgaba en un ángulo antinatural. Pero lo peor eran sus ojos, lechosos, vacíos, sin ningún atisbo de pensamiento o emoción. Se acercó a la valla. No la atacó. Ni siquiera pareció registrarla como un obstáculo. Simplemente chocó contra ella, con un ruido sordo.
Se quedó allí un momento con el rostro presionado contra la malla de alambre. Podía ver el vaho de su aliento inexistente en el metal. Luego, sin ninguna lógica aparente, giró lentamente y empezó a caminar en paralelo a la valla, arrastrando un hombro contra ella. El sonido de la tela rasgándose y el metal chirriando era nauseabundo. Mark se había quedado paralizado abajo, observándolo. Vi su rostro pálido y tenso. Después de unos 50 metros, la figura se desvió y volvió a internarse en el bosque, tan sin propósito como había llegado. La visión nos dejó temblando. Verlo en una pantalla era una cosa. Verlo en persona, a plena luz del día, con ese nivel de detalle grotesco, era otra muy distinta. Confirmó que no sentían dolor, que sus cuerpos estaban rotos pero seguían funcionando, que no había rastro de la persona que una vez fueron. Esa noche tuvimos nuestra primera discusión seria. Mark, conmocionado, insistía en que debíamos haberle disparado. Yo sostenía que no representaba una amenaza directa para la valla y que debíamos conservar munición. Ana estaba de acuerdo conmigo, pero con reticencia. El debate no era solo táctico, era moral. ¿En qué punto dejaba de ser una persona y se convertía en una cosa que debía ser destruida? Video diario, día 10. Los últimos 3 días habían transcurrido en una bruma de tensión y rutina. La visión de aquella figura tan cerca nos había dejado una marca. El perímetro, que antes nos parecía tan sólido, ahora se sentía frágil, como una fina membrana que nos separaba de una infección purulenta. Reforzamos la base de la valla con sacos de arena y alambre de espino que teníamos almacenado. Era un trabajo agotador y sucio, pero mantenernos ocupados era la única forma de no pensar demasiado. Cada saco que llenábamos y apilábamos era un acto de desafío, un grito silencioso que decía: todavía estamos aquí, todavía luchamos. El mundo animal había desaparecido por completo. Ya no veíamos ciervos cruzando el campo al amanecer. Las ardillas que solían robar comida de nuestro huerto se habían esfumado. El silencio de los pájaros era lo más inquietante. El bosque se había convertido en un lugar mudo, un escenario vacío cuya única fauna eran ahora esas cosas que caminaban sin rumbo. Era como si la naturaleza misma se hubiera apartado, cediendo el terreno a la plaga. Esta ausencia de vida normal era una señal más sutil, pero igual de poderosa, del profundo trastorno que había sufrido el ecosistema. Esa noche el tiempo cambió. Una niebla espesa y lechosa empezó a subir del valle, envolviendo la propiedad en un sudario blanco. La visibilidad se redujo a menos de 10 metros. Las cámaras de seguridad se volvieron inútiles, mostrando solo un muro gris e impenetrable. El mundo se encogió hasta los límites de nuestra valla. El sistema de alarma de latas de Mark se convirtió en nuestra única línea de defensa temprana. La sensación de ceguera era aterradora. Cualquier cosa podía estar ahí fuera, a solo unos pasos, y no lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde. La niebla amplificaba cada sonido, haciendo que el goteo del agua de los árboles sonara como pasos. Fue entonces cuando oímos el ruido. No era el tintineo de las latas, era un sonido más grave, más insistente, un raspado metálico, rítmico. Provenía del sector oeste de la valla. Alguien o algo estaba frotando o arañando el metal. El sonido duró casi 1 minuto y luego se detuvo. Nos quedamos en la oscuridad del salón, escuchando con el corazón en la garganta. ¿Era uno de ellos atraído por algo que no podíamos percibir? ¿O era el superviviente del disparo probando nuestras defensas en la oscuridad bajo el amparo de la niebla? Esta segunda posibilidad era, en muchos aspectos, mucho más aterradora. No pudimos dormir. Pasamos la noche entera en vela con las armas en la mano, escuchando la niebla. El sonido no se repitió, pero su eco se quedó con nosotros, una promesa de violencia. Al amanecer, la niebla seguía siendo igual de espesa. Tomé una decisión. No podíamos quedarnos ciegos. Teníamos que reparar lo que fuera que estuviera dañado y reforzar ese sector. Era un riesgo enorme salir en esas condiciones, pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. Decidí que iríamos Mark y yo. Él era rápido y ágil, y sus ojos eran mejores que los míos. Ana se quedaría cubriéndonos desde la ventana del piso de arriba, su rifle listo. Video diario, día 12. La niebla persistió durante 2 días completos. Vivir dentro de esa nube blanca fue una prueba para nuestros nervios. Cada sombra fugaz, cada sonido amortiguado, se convertía en una amenaza potencial. La salida para reforzar la valla fue una de las cosas más aterradoras que he hecho en mi vida. Nos movíamos en un silencio absoluto, comunicándonos solo con gestos. El aire era frío y húmedo y se pegaba a la piel. Encontramos la sección de la valla donde habíamos oído el ruido. Alguien había intentado cortar el alambre con unos alicates o una herramienta similar. No lo habían conseguido, pero habían debilitado la estructura. El corte era limpio, deliberado. No fue uno de ellos, fue una persona. Reparamos la sección lo más rápido que pudimos, añadiendo una segunda capa de alambre de espino.
Mientras trabajaba con las manos entumecidas por el frío, sentía la nuca erizada, la certeza absoluta de que nos estaban observando desde la niebla. No vi nada, no oí nada, pero la sensación era una presencia física. Regresamos a la casa con el corazón martilleando, empapados en sudor frío, a pesar de la baja temperatura. La confirmación de que había otro superviviente cerca y que sus intenciones eran hostiles cambió todas las reglas del juego. Ahora teníamos dos tipos de monstruos de los que preocuparnos. La noche del día 12 la niebla empezó a disiparse lentamente. Jirones de la nube blanca se retiraban como fantasmas, revelando poco a poco el paisaje familiar. Fue un alivio poder ver de nuevo, pero también trajo consigo un nuevo tipo de miedo. Ahora podíamos ver lo que la niebla había estado ocultando. Pasé mi turno de guardia con los ojos pegados a los prismáticos, escaneando cada árbol, cada sombra. El mundo parecía vacío, limpio por la humedad, pero sabía que era una ilusión. El que había intentado cortar la valla seguía ahí fuera. Y ahora sabía que estábamos alerta. Había perdido el elemento sorpresa. Eso podía hacerlo más cauto, o más desesperado. Justo antes del amanecer del día 13, mientras la primera luz gris teñía el horizonte, lo vi. Una única figura saliendo de la linde del bosque, en el campo abierto al sur. No se movía con la lentitud espasmódica de los infectados. Caminaba con un propósito, aunque su andar era extraño, inestable. No se dirigía hacia la valla dañada, sino directamente hacia la puerta principal. Llevaba algo en la mano, pero no podía distinguir qué era. Mi primer pensamiento fue que era el saboteador, volviendo para terminar el trabajo. Agarré la escopeta, mi pulgar sobre el seguro, y me preparé para lo que sabía que era inevitable. La suerte se nos había acabado. Desperté a Ana y a Mark con un gesto. No necesité palabras. Vieron la rigidez de mi postura, la forma en que sostenía la escopeta y comprendieron al instante. Se movieron en silencio, cada uno a su puesto. Ana subió al desván, a la ventana que ofrecía la mejor línea de tiro sobre el acceso principal. Mark se quedó en el salón, monitorizando las demás cámaras, con su rifle listo para cubrir los flancos. Yo me quedé en la puerta, observando a la figura a través de la mirilla reforzada. Se acercaba con una determinación que me helaba la sangre. Su andar era un horrible balanceo, como si su cerebro y sus piernas no estuvieran de acuerdo en el ritmo. Cuando estuvo a unos 70 metros, pude verle la cara. Estaba demacrado, con la piel tirante sobre los pómulos y una barba de varios días. Llevaba una chaqueta de chándal rota y unos vaqueros sucios. Tenía la mirada fija al frente, pero sus ojos no parecían enfocar nada. Una baba espesa le caía de la comisura de los labios. No gritaba, no pedía ayuda, no hacía ningún sonido. Era un autómata de carne y hueso avanzando inexorablemente hacia nosotros. La cosa que llevaba en la mano era una llave inglesa grande y pesada, sujeta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No era un arma, era una herramienta, pero en su mano parecía un instrumento de pura destrucción. ¡Alto! No se acerque más. Esta es una propiedad privada. Grité a través del intercomunicador exterior. Mi voz sonó metálica y extraña, un sonido artificial en el silencio de la mañana. La figura no reaccionó, no se detuvo, no levantó la vista. Siguió avanzando con el mismo paso irregular, como si no me hubiera oído, como si yo no existiera. Es la última advertencia. Si cruza la línea amarilla, dispararé. Habíamos pintado una línea en el camino de entrada a 50 metros de la puerta, nuestro perímetro de no retorno. La cruzó sin dudar. Su pie, arrastrándose, borró una parte de la pintura. En ese momento la duda se evaporó. No era un superviviente desesperado, era una amenaza. Apunté al centro de su pecho y apreté el gatillo. El estruendo de la escopeta fue un martillazo que rompió el mundo. El impacto de la posta lo lanzó hacia atrás. Tropezó, cayó sobre una rodilla. Por un instante pensé que había terminado. Pero entonces, ante mi incredulidad y horror, empezó a levantarse de nuevo. La parte delantera de su chaqueta era una masa oscura y desgarrada, pero no parecía sentirlo. Se puso en pie, se tambaleó y reanudó su avance hacia la puerta. El miedo se transformó en una furia fría. Volví a apuntar, esta vez más arriba, a la cabeza. El segundo disparo sonó diferente, más seco. La cabeza de la figura estalló en una nube roja y cayó al suelo como un saco de patatas, y ya no se movió. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier otro que hubiera experimentado. El olor a pólvora se filtraba por debajo de la puerta. Me quedé mirando el cuerpo a través de la mirilla durante lo que parecieron horas, con la adrenalina rugiendo en mis oídos. Ana bajó del desván, con el rostro pálido pero sereno. Mark estaba en el umbral del salón, con los ojos muy abiertos, fijos en la puerta, como si esperara que el hombre se levantara de nuevo. Nadie dijo nada. El primer muerto de nuestro nuevo mundo yacía en nuestro camino de entrada, y la línea que nos separaba de la barbarie se había vuelto terriblemente delgada. Habíamos matado,
y aunque fuera necesario, algo dentro de nosotros se había roto para siempre. Esperamos 20 minutos de silencio absoluto, escudriñando el bosque, esperando que aparecieran más. No apareció nadie. Decidí salir. Era un riesgo, pero necesitaba saber a qué nos enfrentábamos. Ana me cubrió desde la ventana mientras yo me acercaba al cuerpo. El olor era dulzón y nauseabundo, el olor a carne que empieza a descomponerse. Lo examiné con la distancia que me daba el cañón de la escopeta. Tenía los ojos abiertos, lechosos y sin vida. En su cuello, parcialmente oculta por el cuello de la chaqueta, había una herida horrible, una mordedura. La carne alrededor estaba ennegrecida, necrótica. Esa era la fuente. Esa era la puerta por la que la plaga había entrado en él. No tenía identificación ni cartera, solo la llave inglesa. Registré sus bolsillos con la punta del pie sin atreverme a tocarlo. Nada. Era un don nadie, una de las incontables víctimas anónimas de este apocalipsis. Regresé a la casa y el sonido del cerrojo al cerrarse tras de mí fue el más reconfortante del mundo. Les describí a Ana y Mark lo que había visto, la mordedura. Mark se puso verde y tuvo que ir al baño. Ana asintió lentamente procesando la información. La teoría se había convertido en una certeza. Se transmitía por mordedura. Era como en las estúpidas películas de terror, solo que esto no era una película. El monstruo era real. La tarea de deshacernos del cuerpo fue la más sombría que habíamos afrontado. No podíamos dejarlo allí, pudriéndose, atrayendo alimañas o a otros de su clase. Esperamos al anochecer. Usando cuerdas y un gancho, lo arrastramos hasta una zanja que habíamos cavado para el drenaje en el extremo de la propiedad. No dijimos una palabra durante todo el proceso. El peso muerto del cuerpo, la rigidez de sus miembros eran detalles que se grabaron a fuego en mi memoria. Lo rociamos con gasolina y le prendimos fuego. La llama se elevó en la oscuridad, una pira funeraria para un extraño y para una parte de nuestra inocencia perdida. Nos quedamos mirando hasta que solo quedaron cenizas. Video diario, día 15. Los 2 días siguientes al incidente transcurrieron en una especie de estado de shock colectivo. Nos movíamos por la casa en silencio, evitando el contacto visual, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La imagen del cuerpo ardiendo se repetía en mi mente una y otra vez. El olor a carne quemada parecía haberse impregnado en las paredes, aunque probablemente solo estaba en mi cabeza. Mark se encerró en su taller, trabajando sin descanso en proyectos que no tenían un propósito real, solo para mantener sus manos y su mente ocupadas. Ana se dedicó a reorganizar la despensa una y otra vez, buscando consuelo en el orden y la rutina. La dinámica entre nosotros había cambiado. Mark me miraba de forma diferente, no con miedo, sino con una especie de asombro cauteloso, como si acabara de descubrir que su padre era capaz de una violencia que no creía posible. Yo mismo me sentía como un extraño en mi propia piel. La mano con la que había apretado el gatillo se sentía pesada, ajena. Siempre me había considerado un protector, un preparador, pero la realidad de quitar una vida, aunque fuera la sombra de una vida, era un peso que ninguna preparación te enseña a sobrellevar. La violencia había entrado en nuestro santuario, no desde fuera, sino desde dentro. Decidimos que la vigilancia debía ser aún más estricta. Ya no bastaba con esperar a que llegaran a la valla. Teníamos que anticiparnos. Empecé a estudiar los patrones de movimiento de los infectados que veíamos a lo lejos. Parecían seguir rutas erráticas, pero a menudo dictadas por el terreno, evitando las pendientes pronunciadas y siguiendo los antiguos cauces de los arroyos. Empecé a trazar un mapa, marcando sus rutas más probables, identificando posibles puntos de emboscada o de concentración. Si entendíamos su comportamiento, por muy sin sentido que pareciera, tendríamos una ventaja. El conocimiento era munición. Pasamos un día entero limpiando y realizando el mantenimiento de todas nuestras armas. Fue una actividad terapéutica. El olor del aceite, el chasquido metálico de las piezas al encajar, el ritual metódico de pasar el cepillo por el cañón. Era algo controlable, algo con un principio y un fin. Mientras limpiaba la escopeta, volví a sentir el retroceso contra mi hombro, el sonido ensordecedor. Le expliqué a Mark con una voz más tranquila de lo que me sentía por qué había disparado a la cabeza en el segundo tiro. No por brutalidad, sino por necesidad. Le expliqué que el cerebro era el único objetivo que garantizaba el resultado. Fue una lección horrible, pero necesaria en este nuevo mundo. La noche del 15º día, algo rompió nuestra sombría rutina. Estaba en mi turno de guardia, observando los monitores, cuando la cámara de largo alcance del camino sur captó movimiento. Eran 2 figuras. No se movían como los infectados. Caminaban erguidas, pero con la lentitud del agotamiento extremo. Una de ellas era alta y corpulenta, y se apoyaba pesadamente en la otra, mucho más pequeña. Incluso a esa distancia y con la granulada imagen nocturna,
Había algo familiar en la forma de caminar del hombre más grande. Mi corazón dio un vuelco. Video diario. Día 17. Esperamos 2 días. 2 días en los que las figuras no volvieron a aparecer. Empezaba a pensar que me lo había imaginado, que la fatiga y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Continuamos con nuestra rutina, pero con una nueva capa de ansiedad. La posibilidad de que hubiera otros supervivientes tan cerca era una variable que no sabíamos cómo manejar. El día 17, justo después del mediodía, reaparecieron. Esta vez a plena luz del día, caminando lentamente por el mismo camino de acceso. Ahora podía verlos con claridad, y un nudo de hielo se formó en mi estómago. Eran Eddie Nolan y su hija, Sophie. Eddie era nuestro vecino más cercano, aunque cercano significaba 5 kilómetros de bosque. Un buen hombre, un mecánico corpulento y siempre dispuesto a ayudar. Habíamos compartido alguna cerveza y nos habíamos ayudado a quitar árboles caídos de la carretera después de las tormentas. Sophie era de la edad de Mark, una chica tranquila y tímida que a veces venía con su padre. Verlos allí, sucios, demacrados, caminando como fantasmas, fue un shock profundo. Sophie se apoyaba en su padre, cojeando visiblemente. Eddie levantó una mano, un gesto universal de paz, pero tan cansado que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. Mi primera reacción fue la desconfianza. El incidente de la valla cortada y el infectado en la puerta habían envenenado mi capacidad de confiar. Cogí la escopeta y salí al porche manteniéndome detrás de una de las columnas de apoyo. Ana y Mark me observaban desde dentro. «Eddie, detente ahí», grité. Mi voz sonó dura, hostil. Eddie se detuvo a unos 60 metros, a una distancia segura. Sophie se escondió un poco detrás de él. «Jack, por favor», dijo Eddie. Su voz estaba rota. Era un graznido ronco. «Necesitamos ayuda. Carla no lo ha conseguido». La mención de su esposa Carla me golpeó. La recordaba sonriendo en la feria del condado el verano pasado. La forma en que Eddie dijo su nombre, el vacío en su voz lo contaba todo. Aún así no podía bajar la guardia. «¿Estáis heridos? ¿Os han mordido?», pregunté, mi tono todavía frío, clínico. Eddie negó con la cabeza. «No». Sophie se torció el tobillo. «Eso es todo. Llevamos 2 días escondidos en el bosque. No tenemos comida ni agua. No sabíamos a dónde más ir». Sus ojos hundidos en su cráneo por el cansancio suplicaban. Se desató una guerra dentro de mí. Cada instinto de supervivencia, cada lección aprendida en la última semana, me gritaba que los rechazara. Eran un riesgo. Podían estar infectados sin saberlo. Podían ser un caballo de Troya. Eran 2 bocas más que alimentar, 2 personas más que consumirían nuestros preciosos recursos. Pero ante mí no tenía a unos extraños, sino a un hombre que conocía, a una niña de la edad de mi hijo. Rechazarlos era condenarlos a muerte. Miré hacia la casa y vi la cara de Ana pegada a la ventana. Su expresión no era de miedo, sino de compasión. En ese momento supe que no podía darles la espalda. Tomé una decisión que iba en contra de mi propio protocolo, pero que mi conciencia no me permitía evitar. «De acuerdo, Eddie, os ayudaremos, pero será bajo mis condiciones. Unas condiciones muy estrictas», grité. Les expliqué el plan. No entrarían en la casa, bajo ninguna circunstancia. Les prepararía el viejo granero, que estaba dentro del perímetro vallado, pero era una estructura separada. Les dejaría comida, agua y un botiquín. Tendrían que permanecer allí, en cuarentena, durante al menos 3 días. Si mostraban el más mínimo síntoma, el trato se acababa. Eddie asintió sin dudar. El alivio en su rostro era tan inmenso que pareció a punto de derrumbarse. El proceso fue tenso y metódico. Les hice quitarse la ropa exterior y dejarla en un montón a distancia. Luego les lancé ropa limpia y desinfectante. Una vez que estuvieron en el granero, les pasé los suministros a través de una pequeña ventana, sin contacto directo. Mark observaba todo el proceso desde el desván, con el rifle cubriéndome. No me gustaba que tuviera que hacer eso, pero era necesario. Cerré la pesada puerta del granero desde fuera, dejándolos solos con una linterna a pilas y la promesa de que volvería por la mañana. Al darme la vuelta hacia mi casa, hacia mi familia, sentí que acababa de invitar al lobo a entrar en el corral, y recé para que no me arrepintiera. El primer día de cuarentena fue una agonía de desconfianza. Cada hora que pasaba, esperaba ver en los monitores los primeros signos de la plaga manifestándose en Eddie o Sophie. Observaba la forma en que se movían dentro del granero, la frecuencia con la que tosían, la manera en que se sentaban. Cada gesto era un dato que mi mente paranoica procesaba y analizaba en busca de una amenaza. La comunicación era mínima. Por la mañana les acerqué un cubo con agua caliente y jabón. Eddie me dio las gracias desde el otro lado de la puerta. Su voz sonaba menos rota, más fuerte. No pregunté cómo habían pasado la noche. No quería crear un vínculo. Para mí, todavía eran un riesgo biológico, no personas. Ana, sin embargo, actuaba de forma diferente. Preparó una comida caliente para ellos, un guiso espeso de verduras y carne en conserva.
No podemos darles solo galletas y agua fría, Jack. Si están débiles, cualquier enfermedad podría parecerse a la plaga, argumentó. Tenía razón, como casi siempre. Su pragmatismo estaba atado a una humanidad que yo estaba empezando a perder. Dejó la olla humeante en el suelo, a varios metros de la puerta del granero, y se retiró. Vi a Sofía asomarse por una rendija para recogerla. Su rostro estaba sucio y asustado, pero por un segundo, al ver la comida, sus ojos se iluminaron con un atisbo de alivio infantil. Esa imagen me revolvió algo por dentro. Mark estaba extrañamente silencioso. Pasaba largos ratos en la ventana del desván que daba al granero, observándolos, no con la mirada analítica de un vigilante como yo, sino con una curiosidad melancólica. Sofía era de su mundo, el mundo de antes. Probablemente habían compartido clases. Quizás habían hablado en los pasillos del instituto. Verla allí, atrapada en un granero polvoriento, una refugiada en su propia tierra, debía de ser para él un espejo brutal de lo frágil que era su propia seguridad. Sufría por ella y a la vez temía lo que representaba. Era la encarnación de que el mundo exterior podía y quería entrar. Esa noche, durante la revisión por intercomunicador, Eddie informó de que Sophie tenía algo de fiebre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era el escenario que más temía. Mi mente se aceleró, repasando los horribles pasos del protocolo que había diseñado para tal caso. Contener, aislar, eliminar. La voz se me quedó atascada en la garganta. Fue Ana quien tomó el control. Con una calma que me asombró, le hizo a Eddie una serie de preguntas a través del intercomunicador. ¿Ha bebido suficiente agua? ¿Se queja de dolor de cabeza? ¿Tiene escalofríos? Su tono era el de una enfermera, no el de una carcelera. Le indicó a Eddie que la mantuviera hidratada y la abrigara. Es probable que sea solo agotamiento y un resfriado por haber estado a la intemperie, me dijo en voz baja, pero en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo. Video diario, día 20. Pasaron 2 días más en un limbo de incertidumbre. La fiebre de Sophie bajó tan rápido como había subido. El diagnóstico de Ana había sido correcto. El alivio fue inmenso, pero no disipó por completo mi desconfianza. La plaga, según los escasos informes que habíamos logrado captar, podía tener un periodo de incubación variable. 3 días era mi mínimo, no mi garantía. Continuamos con el protocolo de aislamiento, observando, esperando. Vi a Eddie cuidando de su hija con una ternura que me conmovió a mi pesar. La peinaba, le contaba historias en voz baja, la arropaba con las mantas que les habíamos dado. En medio del fin del mundo, ese simple acto de amor paternal era un faro de luz. Al amanecer del 20º día, tomé la decisión final. Habían pasado más de 72 horas sin ningún síntoma preocupante. El riesgo seguía existiendo, pero era un riesgo calculado. Ya no podía mantenerlos encerrados. Fui a la puerta del granero, esta vez sin la escopeta en las manos. Eddie, dije a través de la madera, la cuarentena ha terminado. Se hizo un silencio y luego oí un sollozo ahogado desde dentro, el de Sophie. Abrí el cerrojo y la puerta se abrió con un chirrido. Se quedaron en el umbral, parpadeando ante la luz del sol como si salieran de una cueva. Por primera vez los vi como lo que eran. 2 supervivientes, no 2 vectores de enfermedad. Su entrada en la casa fue un momento extraño y solemne. Les guiamos primero a la zona de descontaminación que habíamos habilitado en el cuarto de la colada. Se ducharon y les dimos ropa limpia. La ropa que habían llevado fue incinerada. Cuando salieron limpios y vestidos parecían personas diferentes. Se sentaron a la mesa de la cocina y Ana les sirvió un plato de avena caliente. Comieron en silencio, con una voracidad desesperada que revelaba días de hambre. Nosotros nos quedamos de pie, observándolos, sin saber muy bien qué decir o cómo actuar. El espacio seguro de nuestra familia de 3 se había expandido y las nuevas fronteras eran inciertas. Esa noche, Eddie nos contó lo que había pasado. Habló con voz monótona, como si estuviera relatando la historia de otra persona para protegerse del dolor. Contó cómo su pueblo fue invadido en cuestión de horas, cómo intentaron huir en su camioneta, pero las carreteras estaban colapsadas. Contó cómo un grupo de infectados rodeó el vehículo. Y contó cómo Carla, su esposa, fue mordida al intentar cerrar una puerta que no se había cerrado bien. La sacaron del coche ante sus ojos y los de su hija. Tuvieron que acelerar y dejarla atrás. Mientras hablaba, Sophie se acurrucó a su lado, con el rostro oculto en su costado, temblando. El silencio que llenó la habitación después de su relato fue un sudario para todos los que habían muerto ahí fuera. Video diario, día 22. La presencia de Eddie y Sophie cambió la dinámica de la casa. El silencio ya no era tan denso, pero la atmósfera estaba cargada de un dolor compartido. Para mantener el orden y la cordura, decidimos que todos debían tener un propósito. Asigné tareas a nuestros nuevos huéspedes. Eddie, con sus manos de mecánico, se hizo cargo del mantenimiento del generador y de todos los sistemas mecánicos. Se sumergió en el trabajo con una gratitud silenciosa.
agradecido de tener algo que hacer, algo que pudiera arreglar en un mundo que estaba irreparablemente roto. Sophie, después de un día de timidez, empezó a ayudar a Ana en el invernadero. Parecía encontrar consuelo en la tierra, en el cuidado de las plantas. Ana la guió con paciencia, enseñándole a identificar las plagas, a optimizar el riego. Las vi trabajar juntas, 2 generaciones unidas por la catástrofe, creando vida en un pequeño rincón de cristal mientras la muerte campaba a sus anchas fuera. La rutina del trabajo manual se convirtió en la mejor terapia para todos nosotros. Nos mantenía anclados al presente, impidiendo que nuestras mentes se perdieran en el horror del pasado o la incertidumbre del futuro. Poco a poco empezaron a surgir pequeños momentos de normalidad. Una tarde encontré a Mark y Sophie sentados en el suelo del taller examinando el escáner de radio que Mark había construido. Él le explicaba con seriedad cómo funcionaba y ella escuchaba atentamente haciendo preguntas inteligentes. Por un instante no eran 2 supervivientes de un apocalipsis, sino solo 2 adolescentes compartiendo un interés. Esa pequeña escena me dio una punzada de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Quizás la supervivencia no era solo aguantar, sino también encontrar la manera de reconstruir, aunque fuera a una escala minúscula. La confianza se construyó lentamente, no a través de palabras, sino de acciones. Se construyó cuando Eddie reparó una fuga en la bomba de agua que yo no había sido capaz de encontrar. Se construyó cuando Sophie detectó una plaga de pulgones en los tomates antes de que arruinara la cosecha. Se construyó cada vez que compartíamos una comida sin mirarnos con recelo. Cada noche que pasaba sin que nadie se convirtiera en un monstruo. Empezamos a funcionar como una unidad, una tribu de 5 personas unida por la necesidad y la desgracia. El miedo seguía ahí, por supuesto, un compañero constante, pero ya no estábamos tan solos en él. Video diario, día 23. Fue Eddie quien notó el cambio en el tiempo. El aire huele a tormenta, dijo una mañana, mientras revisaba la presión de los neumáticos del todoterreno. Miré al cielo. Estaba despejado, pero había una extraña quietud, una pesadez en la atmósfera que no era normal. El barómetro de la pared confirmó sus sospechas. La presión había caído en picado en las últimas horas. Encendí la radio de onda corta. Entre la estática, logré captar un fragmento de un boletín meteorológico automatizado. Una voz robótica que repetía las palabras «sistema de tormentas sin precedentes» y «potencial de inundaciones catastróficas». Inmediatamente cambiamos de prioridad. La amenaza de los infectados, siempre presente, pasó a un segundo plano frente a la furia inminente de la naturaleza. Empezamos a preparar la casa para un huracán, no para una tormenta. Era una rutina que conocíamos bien, pero ahora contábamos con 2 pares de manos más. Eddie y yo aseguramos planchas de madera contrachapada sobre las ventanas del invernadero. Ana y Sophie se encargaron de recoger todo lo que estaba suelto en el exterior y de asegurar las puertas del granero. Mark subió al tejado para limpiar los desagües y asegurarse de que el agua pudiera fluir libremente. Trabajamos con una eficiencia frenética durante todo el día. Llenamos sacos de arena y los apilamos contra la base de las puertas del sótano. Comprobamos los sellos de todas las ventanas y puertas. Subimos los suministros más valiosos del sótano a los pisos superiores. La sensación de un propósito común, de luchar juntos contra un enemigo tangible y predecible como una tormenta, fue un alivio. Por un día, no tuvimos que preocuparnos por monstruos con ojos lechosos, sino por el viento y el agua, adversarios antiguos y conocidos. La tormenta llegó justo después del anochecer. Empezó con un viento que silbaba, que pronto se convirtió en un rugido que sacudía la casa hasta sus cimientos. Luego vino la lluvia. No era lluvia, era un muro de agua que se estrellaba contra nosotros. La luz de los relámpagos iluminaba un mundo exterior que se había vuelto líquido, un paisaje irreconocible azotado por una furia primigenia. La electricidad de la red, que había vuelto intermitentemente, se cortó de inmediato. El generador se activó, su zumbido casi inaudible bajo el estruendo de la tormenta. Nos reunimos en el salón, lejos de las ventanas, los 5 juntos en la oscuridad parcial, escuchando al mundo ser desgarrado. Estábamos en medio de la peor parte de la tormenta, acurrucados en el salón, cuando las pantallas de las cámaras de seguridad que parpadeaban por las sobretensiones mostraron algo que nos heló la sangre en las venas. La lluvia había convertido el campo en un río poco profundo, y en medio de esa corriente de lodo y agua se movían figuras. Eran ellos, docenas de ellos. La tormenta no los había detenido. No buscaban refugio. Simplemente avanzaban, arrastrados y guiados por el agua, con las cabezas apenas por encima de la superficie. Algunos habían caído y eran arrastrados como troncos. Otros seguían caminando implacables, indiferentes a la tormenta que habría matado a cualquier ser vivo. La naturaleza no era nuestra aliada. Era solo otro camino para que los muertos vinieran a buscarnos.
El terror que sentimos en ese momento fue de una naturaleza completamente nueva. El pánico se apoderó de la habitación, un pánico silencioso y paralizante. Los 5 nos quedamos helados, con los ojos pegados a las pantallas parpadeantes. Afuera, el mundo se deshacía en una sinfonía de viento y agua, y en medio de ese caos, el verdadero enemigo avanzaba. No luchaban contra la corriente, se dejaban llevar por ella. Una flotilla macabra de cuerpos a la deriva con un único propósito. La tormenta, que creíamos nuestro escudo, se había convertido en su carretera. Sophie ahogó un grito contra el hombro de su padre. Mark estaba blanco como el papel, con la mandíbula apretada. Anna, Eddie y yo intercambiamos una mirada. No hacían falta palabras. La fortaleza estaba a punto de ser puesta a prueba. El agua empezó a subir. Primero fue un rumor, luego un goteo insistente en el sótano. Bajé corriendo y vi lo que temía. El agua se filtraba por la base de los muros, formando charcos que crecían por segundos. El desagüe de emergencia estaba sobrepasado. La mayoría de los suministros estaban en estanterías altas, pero los más pesados, los bidones de combustible diésel, el banco de baterías de repuesto, las cajas de munición selladas, estaban en el suelo. Perder el combustible era perder el generador, nuestra luz, nuestro calor, nuestros ojos. Era perder la guerra. Todos abajo, tenemos que subirlo todo. Grité por encima del rugido de la tormenta. Fue entonces cuando oímos el golpe. Un ruido sordo y pesado contra la ventana del salón, la que daba al oeste. Un relámpago iluminó la escena por una fracción de segundo y vimos una cara, hinchada y pálida por el agua, con el pelo pegado a la frente y los ojos vacíos. Estaba pegada al cristal reforzado con la boca abierta en un grito silencioso. El agua la arrastró y desapareció, pero el sonido de sus uñas arañando el cristal se quedó con nosotros. Un eco fantasmal. La amenaza ya no estaba en una pantalla. Estaba llamando a nuestra ventana, literalmente. La sensación de asedio fue total, claustrofóbica. Trabajamos con la energía desesperada del miedo. Formamos una cadena humana en las escaleras del sótano. Eddie y yo nos metimos en el agua helada, que ya nos llegaba a las rodillas, levantando los pesados bidones. Se los pasábamos a Anna, que estaba en el primer escalón, y ella a Mark, y él a Sophie, que los apilaba en el pasillo. El agua estaba sucia, llena de barro y hojas, y el esfuerzo era agotador. Cada bidón que subíamos era una pequeña victoria. Éramos una máquina, 5 engranajes trabajando en perfecta sincronía, movidos por la pura voluntad de sobrevivir. En esa hora de trabajo febril en el sótano inundado, dejamos de ser 2 familias y nos convertimos en una sola. Y entonces ocurrió lo peor. Oímos un tosido, un estertor metálico del generador desde el cobertizo exterior, y luego el zumbido se apagó. Nos sumimos en una oscuridad y un silencio casi totales, rotos solo por el estruendo de la tormenta. Las luces de emergencia de la casa se encendieron, emitiendo un resplandor rojo y tenue, pero las pantallas de los monitores se quedaron negras. Estábamos ciegos. La pérdida de las cámaras fue como si nos hubieran arrancado los ojos. Ya no sabíamos cuántos eran, dónde estaban, si estaban intentando entrar. La casa, nuestra fortaleza, de repente se sintió como una tumba oscura y frágil. Vídeo diario. Día 24. Pasamos el resto de la noche en el salón, juntos en el suelo, lejos de las ventanas. La oscuridad era casi absoluta, solo rota por el haz de nuestras linternas. El frío de la casa sin calefacción empezó a calarnos hasta los huesos. Nos envolvimos en todas las mantas que pudimos encontrar. Nadie durmió. Escuchábamos cada golpe de un trozo de madera arrastrado por el agua contra el muro, cada crujido de la casa bajo la presión del viento disparaba nuestra adrenalina. Nos turnábamos para asomarnos por las mirillas de las puertas, pero no se veía nada más que una vorágine de agua y oscuridad. En medio de la noche, un estruendo hizo que nos pusiéramos en pie de un salto. Venía del porche trasero. Un sonido de madera astillándose, violento y definitivo. ¿Habían logrado derribar una de las barricadas? ¿Estaban dentro? Eddie y yo cogimos las armas. Le indiqué a Anna que se quedara con los chicos y que se encerraran en el baño si no volvíamos en 5 minutos. Avanzamos a oscuras por la casa, con los haces de las linternas barriendo las paredes, esperando encontrar una horda de monstruos en cada esquina. El corazón me golpeaba contra el pecho con tanta fuerza que pensé que se me saldría. Llegamos a la puerta trasera. Estaba intacta. La barricada interior aguantaba. El ruido había venido de fuera. Con extremo cuidado retiré la pequeña tapa de la mirilla. Lo que vi fue la enorme rama de un roble, arrancada de cuajo por el viento, que se había estrellado contra el tejado del porche haciéndolo pedazos. Había destrozado la estructura, pero la pared principal de la casa, la de hormigón, había resistido. El alivio fue tan intenso que sentí que las piernas me fallaban. Por esta vez solo había sido la tormenta. Volvimos al salón.
y la tensión en los rostros de los demás al vernos regresar sanos y salvos fue palpable. Durante las horas más oscuras, justo antes del amanecer, empezamos a oírlo. Un sonido que se colaba entre los aullidos del viento. Un gemido bajo, largo y colectivo. No era el sonido de individuos, sino una especie de coro miserable que subía y bajaba con las ráfagas de viento. Era el sonido de los muertos, un lamento desprovisto de alma que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sophie se tapó los oídos y empezó a llorar en silencio. Ana la abrazó. Aquel sonido era la voz del apocalipsis, y nos estaba susurrando al oído que aunque sobreviviéramos a la noche, el mundo al que despertaríamos ya no nos pertenecería. El amanecer del día 25 fue lento y gris. La tormenta no se detuvo, pero su furia disminuyó, convirtiéndose en una lluvia torrencial y un viento fuerte. La primera luz nos reveló la magnitud del desastre. El mundo era un lodazal. Nuestro campo, nuestro jardín, el camino, todo había desaparecido bajo una capa de agua marrón y escombros. La valla perimetral estaba rota en varias secciones, con los postes arrancados de cuajo. Los alambres de espino estaban cubiertos de ramas, basura y cuerpos. Había al menos 4 de ellos enredados en nuestra valla oeste, hinchados y pálidos. La visión era grotesca, una estampa del infierno. Video diario, día 26. La lluvia finalmente cesó al mediodía del día 26. El silencio que siguió fue casi tan abrumador como el estruendo de la tormenta. Salimos de la casa con una cautela infinita. El aire olía a tierra mojada, a vegetación podrida y a algo más, algo dulzón y corrupto. El suelo era un fango resbaladizo que nos llegaba a los tobillos. Lo primero era la seguridad. Eddie y yo, armados, hicimos una ronda lenta por el perímetro inmediato de la casa. No había infectados activos a la vista, solo los muertos enredados en la valla y otros medio enterrados en el lodo. Parecía que la corriente los había arrastrado valle abajo. La devastación era total. El huerto de Ana, su orgullo, y nuestra principal fuente de alimento fresco, era un campo de lodo. Todas las plantas habían sido arrancadas o ahogadas. La vi de pie, al borde de lo que había sido su jardín, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No lloraba por las plantas, lloraba por la pérdida de la esperanza, por la destrucción de algo que ella había creado con sus propias manos. Sophie se acercó a ella y tímidamente le puso una mano en el brazo. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo. 2 almas rotas encontrando consuelo mutuo en la desolación. Mientras Ana y los chicos empezaban la deprimente tarea de evaluar los daños en el invernadero, que milagrosamente se mantenía en pie aunque inundado, Eddie y yo nos dirigimos al cobertizo del generador. El agua había llegado hasta la mitad de la máquina. Mis esperanzas eran nulas, pero Eddie no se rindió. Abrió la carcasa, secó pieza por pieza con trapos, revisó los circuitos. El alternador está inundado y el motor de arranque probablemente esté frito, dijo, con las manos cubiertas de grasa y lodo. Pero el bloque del motor parece intacto. Quizás pueda arreglarlo. Necesitaré tiempo y algunas piezas de repuesto que creo que tenemos. Esa pequeña palabra, quizás, fue el ancla a la que nos aferramos. La tarea más horrible fue la de deshacernos de los cuerpos. No podíamos quemarlos. Todo estaba demasiado húmedo. Tuvimos que cavar una fosa común lejos de la casa y del pozo. Usamos cuerdas para arrastrarlos, evitando tocarlos. Eran pesados, hinchados por el agua, y sus pieles se deshacían al contacto. Fue un trabajo inhumano, agotador física y espiritualmente. Lo hicimos juntos los 5, cubriéndonos las caras con pañuelos empapados en alcohol para soportar el olor. Cuando la última palada de tierra cubrió la fosa, nos quedamos allí de pie, 5 figuras diminutas en un paisaje devastado, cubiertos de lodo y tristeza pero vivos. Esa noche nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina a la luz de las velas. La casa estaba fría y olía a humedad. Estábamos exhaustos, doloridos, y el futuro parecía una página en blanco y aterradora. Habíamos perdido gran parte de nuestras defensas exteriores, nuestro jardín, nuestra sensación de seguridad. Pero mientras miraba los rostros cansados que me rodeaban, me di cuenta de lo que habíamos ganado. Habíamos sobrevivido a un ataque, a una cuarentena, a una tormenta apocalíptica. Habíamos luchado juntos, nos habíamos salvado juntos. La casa estaba dañada, pero nuestros cimientos como grupo, como nueva familia, eran más fuertes que nunca. La prueba de la tormenta había terminado y la habíamos superado. El trabajo de reconstrucción fue un bálsamo para nuestras almas heridas. Era una labor brutal, agotadora y sucia, pero nos dio un propósito inmediato, un enemigo tangible al que enfrentarnos: el caos. Pasamos el día entero limpiando escombros, desenredando alambres y apuntalando las secciones más débiles de la valla. Cada trozo de basura que quitábamos, cada poste que volvíamos a clavar en el suelo embarrado, era un acto de reclamación.
Le estábamos diciendo al mundo y a nosotros mismos que este lugar seguía siendo nuestro y que no íbamos a rendirnos. El dolor muscular al final del día era un dolor bueno, un recordatorio de que estábamos vivos y luchando. Eddie se convirtió en el héroe silencioso de aquellos días. Mientras nosotros nos ocupábamos del trabajo pesado en el exterior, él se encerró en el cobertizo con el generador. Lo desmontó pieza por pieza con la paciencia de un cirujano. Limpió el barro de cada válvula, secó cada cable, revisó cada bujía. Usó piezas de la cortadora de césped y del viejo quad para reemplazar lo que estaba irremediablemente dañado. Nosotros oíamos el sonido de sus herramientas desde fuera, un martilleo y un raspar constantes que se convirtieron en la banda sonora de nuestra recuperación, un latido de esperanza metálica. Ana y Sophie afrontaron la tarea más descorazonadora, el jardín. No había nada que salvar. Empezaron por el principio, retirando las plantas muertas y el lodo contaminado, carretilla a carretilla. Era un trabajo de luto, el funeral de meses de esfuerzo y dedicación. Pero mientras trabajaban, vi a Ana explicando a Sophie las propiedades del suelo, cómo la inundación podría haber traído nuevos nutrientes, cómo tendrían que analizar el pH antes de volver a plantar. No se estaba rindiendo, estaba enseñando, estaba pasando el conocimiento, asegurándose de que aunque ella fallara, alguien más sabría cómo hacer crecer la vida de la tierra muerta. La noche del día 27 nos reunimos en la cocina, cubiertos de barro y agotados. Estábamos demasiado cansados para hablar. Simplemente compartimos una sopa caliente en un silencio cómodo. Ya no había extraños en la mesa. La prueba de la tormenta nos había fundido en una sola pieza. Miré a mi alrededor, a Mark, que había trabajado como un hombre, no como un niño, a Sophie, cuya timidez se estaba transformando en una tranquila resiliencia, a Eddie, cuya habilidad era tan vital como mis armas, y a Ana, mi roca, el corazón que mantenía todo unido. La casa ya no era mi fortaleza, era nuestra. Video diario, día 28. Al mediodía del día 28 ocurrió el milagro. Estábamos reparando una sección de la valla cuando oímos un sonido, un tosido 2 y luego un rugido constante y familiar. El generador. Eddie salió del cobertizo con el rostro cubierto de grasa, pero con una sonrisa que le partía la cara en dos. Corrimos hacia la casa, y una por una, las luces parpadearon y se encendieron. Las pantallas de las cámaras volvieron a la vida. El zumbido de la nevera fue el sonido más glorioso que había oído en días. Nos abrazamos los 5 riendo en medio del barro. Fue una victoria inmensa. Volvíamos a tener ojos. Volvíamos a tener poder. Con las cámaras de nuevo en funcionamiento, la cruda realidad volvió a imponerse. El perímetro era un desastre. Había enormes brechas en la valla y los sistemas de alarma de Mark habían sido completamente barridos por la inundación. Estábamos vulnerables. Además, el paisaje había cambiado. El agua había creado nuevos barrancos y había derribado docenas de árboles, cambiando las líneas de visión y creando nuevos puntos ciegos. Estábamos operando a ciegas más allá de nuestro perímetro inmediato. No sabíamos dónde se habían ido los infectados, cuántos quedaban, o si la tormenta había traído a otros supervivientes, hostiles o no, a nuestro valle. Esa noche tomé una decisión que sabía que sería impopular. Tengo que salir, anuncié durante la cena. Tengo que hacer una misión de reconocimiento. Ana dejó su tenedor sobre el plato. ¿Estás loco? Es demasiado peligroso. No sabemos qué hay ahí fuera. Tenía razón, por supuesto. Pero la alternativa, quedarnos aquí esperando a que la siguiente amenaza nos encontrara, era aún peor. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos, y argumenté. Necesitamos un mapa del nuevo terreno, saber dónde están los peligros. No podemos defender esta casa si no sabemos de dónde vendrá el ataque. La discusión fue tensa. Ana temía por mi seguridad. Eddie se ofreció a ir conmigo, pero yo me negué. Alguien con sus habilidades tenía que quedarse para mantener todo en funcionamiento. Mark se ofreció voluntario, pero era demasiado joven. Era mi responsabilidad como líder de este grupo. Finalmente, Ana aceptó, con la condición de que estableciéramos un protocolo de comunicación estricto y una hora límite para mi regreso. Si no volvía para el anochecer, sellarían la casa y asumirían lo peor. La idea era horrible, pero necesaria. La misión estaba decidida. Saldría al amanecer del día 29. Video diario, día 29. La mañana de mi partida fue fría y silenciosa. Preparé la vieja motocicleta de enduro, la única que podría moverse por el terreno embarrado. Comprobé el combustible, los neumáticos, la cadena. Guardé una mochila ligera, agua, barritas de proteínas, un botiquín básico, munición extra y una radio portátil. La despedida fue breve y cargada de tensión. Ana me dio un beso rápido, pero sus ojos me suplicaban que no fuera. Le prometí que tendría cuidado. A Eddie le estreché la mano. Cuida de ellos. Él asintió. Mark y Sophie me miraron desde la puerta,
Sus rostros eran una mezcla de miedo y admiración. Arranqué la moto y el sonido del motor pareció un sacrilegio en el silencio de la mañana. El mundo más allá de nuestra valla era una tierra extraña y herida. La carretera principal había desaparecido en algunos tramos, devorada por el río desbordado. Conduje por el bosque, siguiendo antiguas sendas de leñadores. El aire olía a descomposición, una mezcla dulzona de vegetación podrida y algo más, algo que mi cerebro se negaba a identificar. Vi coches arrastrados por el agua y estrellados contra los árboles, sus interiores llenos de lodo. Vi señales de luchas desesperadas, ropas rasgadas, objetos personales esparcidos por el barro. Pero no vi a nadie, ni vivo ni muerto. El valle parecía haber sido purgado, vaciado de toda vida. A unos 10 kilómetros de casa, en una zona alta desde donde se dominaba el valle, apagué el motor para escuchar. El silencio era casi total. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que eran ciervos, 3 figuras moviéndose con una gracia sorprendente por una ladera embarrada. Usé los prismáticos y el corazón me dio un vuelco. Eran caballos, 3 de ellos corriendo libres, y reconocí a 2. La yegua gris con la mancha blanca en la cara era Sky, y el caballo negro azabache un poco más lento era Storm. Los habíamos soltado al principio de todo, pensando que era un acto de piedad para que tuvieran una oportunidad. No estaban solos. Una pequeña jauría de perros salvajes, flacos y desesperados, los perseguía, mordiéndoles los talones. Pero los caballos eran más fuertes y conocían el terreno. Con una última carrera, desaparecieron en la espesura de un bosque de pinos, dejando atrás a los perros, que ladraron frustrados antes de rendirse. Me quedé allí sentado en la moto, con el motor apagado, completamente atónito. Habían sobrevivido, no solo a los infectados, sino también a la tormenta. Estaban vivos, salvajes y libres. En ese momento me di cuenta del terrible error de cálculo que habíamos cometido. Al soltarlos pensábamos que nos quitábamos una carga, pero no eran una carga, eran la salvación. Eran velocidad, fuerza, la capacidad de patrullar, de transportar cargas pesadas, de huir si era necesario. Eran una ventaja táctica y un recurso de un valor incalculable en un mundo sin combustible. Verlos allí, tan poderosos y vivos, me llenó de una emoción nueva y abrumadora. No era solo esperanza, era un propósito. Video diario, día 30. Regresé a casa justo cuando el sol empezaba a ponerse. El alivio en los rostros de todos al oír el motor de mi moto fue inmenso. Me recibieron con un torrente de preguntas, pero yo los hice callar y les pedí que se sentaran. Les conté lo que había visto, la devastación, la soledad y luego los caballos. A medida que hablaba vi cómo sus expresiones cambiaban. El miedo en los ojos de Ana se transformó en asombro. La seriedad de Mark se rompió con una sonrisa de incredulidad. Sophie, que apenas había hablado en todos esos días, susurró: «Sky, ¿de verdad?». Y por primera vez vi brillar sus ojos. La noticia lo cambió todo. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo, aguantando atrincherados. De repente teníamos un objetivo, una misión que iba más allá de reparar la valla. Teníamos algo que recuperar, algo que nos conectaba con el mundo de antes y que podía ser la clave de nuestro futuro. Pasamos la noche hablando, planeando. Eddie, siempre práctico, empezó a diseñar un corral en un viejo cuaderno. Mark buscaba en los manuales de supervivencia información sobre cómo atrapar caballos salvajes. Ana y Sophie hablaban en voz baja sobre qué plantas podrían servir de cebo, qué alimentos podrían atraerlos. La atmósfera en la casa era eléctrica, vibrante de una energía que no habíamos sentido desde que todo empezó. El miedo no había desaparecido, por supuesto. El mundo seguía siendo un lugar increíblemente peligroso, pero ahora el miedo estaba contrarrestado por un propósito. Ya no éramos solo víctimas que se escondían. Íbamos a ser cazadores, íbamos a ser constructores, íbamos a reclamar una parte del mundo que nos habían arrebatado. El camino sería largo y peligroso, pero por primera vez no estábamos mirando solo al suelo para no tropezar. Estábamos mirando al horizonte. Hoy es el día 30. Hace un mes, mi mayor preocupación era que la cosecha de tomates se helara. Hoy, mi familia ha crecido. He matado, he visto a los muertos caminar y he sobrevivido al diluvio. Hemos perdido casi todo, pero estamos aquí, los 5, estamos de pie. Y mañana empezaremos a construir un corral. Mañana empezaremos a traer a nuestros caballos a casa. El mundo que conocíamos ha terminado, sí, pero el nuestro, el que construiremos sobre sus cenizas, no ha hecho más que empezar. Y vamos a sobrevivir. No, vamos a vivir.